contundente triunfo de la candidata Jara sobre los otros candidatos del oficialismo, ya habiéndose convertido en la candidata oficial de la izquierda, al menos oficialista. Por supuesto que abre nuevos escenarios. ¿Qué pasa con las listas parlamentarias? ¿Cómo va a impactar ese resultado? ¿Qué pasa con los posibles candidatos presidenciales? Entre otras cosas, vamos a estar conversando junto al presidente de la Democracia Cristiana, también diputado Alberto Undurraga. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Buenos días, Bárbara, gracias por la invitación. Bueno, ya habiendo pasado algunas horas para digerir lo que ocurrió ayer, ¿qué le parece una participación bastante más baja de la que se esperaba? Yo creo que es un mal resultado para la centroizquierda, para qué decir para el centro, ¿no? Por dos razones. La primera, claro, pierde la candidata del socialismo democrático y por eso es mal resultado, pero también porque mucha gente decide no votar. La participación es baja. Baja respecto a la primaria donde es electo el actual presidente Gabriel Boric, e incluso participando más partidos. Entonces, cuando uno mira de eso, dice, hay mucha gente que prefirió no votar, se sintió no convocada, y esa es mucha gente que naturalmente está huérfana de candidaturas presidenciales, ¿ah? Y eso hace que haya sido un mal resultado para la centroizquierda y para el centro. Naturalmente sí fue un buen resultado para la izquierda, ¿ah? Pero no para la centroizquierda. Ahora, mirándolo de afuera, la conclusión obvia es, bueno, vamos a tener ahora a los candidatos de derecha, por otro lado el Partido Comunista. ¿Qué pasa en el centro? Porque en este caso la candidata toda quedó fuera, pero tenemos todavía todo un abanico de posibilidades por fuera. Bueno, primero una constatación del electorado. Cuando el centro no está representado se dispersa, ¿no? Y unos se van para un lado y otros para otro lado. Y eso, si no hay una candidatura finalmente que represente ese sector, eso probablemente pase. Ahora, dicho eso, nosotros tenemos que tomar una definición. Nosotros, tú sabes, no participamos en la primaria. ¿Por qué no participamos en la primaria? Porque con honestidad política dijimos antes de la elección, que nuestras bases no iban a estar, no iba a ser posible que apoyaran, en caso que ganara el candidato del Frente Amplio o la candidata del Partido Comunista, como finalmente O sea, el escenario fue. que tendrían ustedes hoy día sería dramático Por, para su por, por gente. lo y eso no ha cambiado, Entonces, está bien, las decisiones de la democracia cristiana las toma una Junta Nacional, se toman institucionalmente, pero eso no ha cambiado. Y por lo tanto tenemos que hacer la reflexión, porque tampoco ha cambiado nuestra convicción de construir en conjunto con el socialismo democrático para las listas parlamentarias, para la representación en el Parlamento. Recordemos que se eligen dos poderes del Estado en noviembre. Se elige el Poder Ejecutivo, las primarias, los candidatos y candidatas a presidente o presidenta, pero también se elige el Legislativo, el Congreso, ¿no? Y nosotros, bueno, desde antes veníamos poniendo el foco ahí en el Congreso. No cambia nuestra convicción de construir en conjunto con el socialismo democrático. Ahora, mirando justamente eso, ¿cuál es el desafío? Porque ustedes podrían eventualmente levantar un candidato presidencial o apoyar a otro candidato presidencial que no sea Jara. Mire, las opciones están abiertas, ¿no? ¿Hay algo que van a evaluar? Pero esto recién acaba de suceder hace un día. Nosotros tendremos hoy día reunión de mesa directiva, vamos a convocar prontamente a Junta Nacional para tener la reflexión con todos nuestros representantes. Yo tengo una convicción. Yo he señalado y señalé antes de la primaria que nosotros no podemos apoyar a una candidatura del Partido Comunista. Esa convicción la tenía antes y la sigo sosteniendo, pero esta no es una decisión que toma Alberto Undurraga, es una decisión que toma la Junta Nacional en su conjunto, o la institución en su conjunto. Ahora, déjame decirte que yo creo que esto expresa de buena forma lo que son no solo las bases, sino que nuestro electorado. Dicho eso, la pregunta es ¿qué hacer? Nosotros teníamos realmente puesta la esperanza en que Carolina Toa pudiera tener un mejor resultado. No fue así, estamos a un día, vamos a seguir haciendo la reflexión. No nos vamos a demorar mucho en todo caso, pero No hay mucho tiempo. estamos en la reflexión, sí. Ahora, de las cosas que van a evaluar, ¿existe la posibilidad de que levanten un candidato propio o sumar, por ejemplo, a Harold Maynick, que ha estado ahí en el ruedo? Sí, he visto todas las especulaciones. Yo prefiero no especular, ser cuidadoso en ello. Lo que sí puedo señalar es que en lo que a mí respecta, lo que voy a plantear en esa Junta Nacional es que no podemos apoyar a los candidatos de los extremos. Entonces no podemos apoyar a una candidata del Partido Comunista, tampoco podemos apoyar a una candidata como Matei, que quede claro, no están ahí dentro de las opciones. Por lo tanto,
tendremos la conversación. Es temprano de la mañana, yo ya he tenido varios telefonazos con distintos dirigentes y dirigentas para poder hacernos un cuadro de cuál es el camino a seguir, dado estos dos bordes, ¿no? Por ningún motivo con la derecha, y yo estoy convencido que no podemos apoyar a Janet Jara. Ahora, tienen una dificultad adicional porque quizá como militantes, personas que no tengan cargo de representación o quizá como personas cercanas a la democracia cristiana, como usted dice, por principio no pueden votar por una candidata comunista. Pero ¿qué pasa Pero no se trata, perdona, no se trata de por su afiliación política, Bárbara, se trata de las diferencias sustantivas, porque eso es bien importante, porque o si no se plantea como si fuera anti algo. Esto no es anti algo, son diferencias. Y en democracia, cuando las diferencias son muy grandes, uno no apoya. Sí, pero no me refería a eso, yo quería apuntar a otra cosa. Pero déjame decir, la diferencia en seguridad era muy grande. La visión que hay de seguridad que se expresa en la votación de los diputados del Partido Comunista, por ejemplo, es muy distinta a la nuestra. En materia económica, lo mismo, ¿no? ¿Para qué hablar en materia internacional respecto a la valoración de la dictadura fuera en América Latina y en otros lugares? Entonces, la verdad que las diferencias son muy grandes. Ahí está puesto el asunto. No tiene que ver con la afiliación política propiamente tal, porque si no se plantearía como un anti-algo. No se trata de anti-algo, sino que diferencias significativas en temas significativos. Pero lo que quiero decir es la gente que es cercana a la DCO, que vota por la DCO, que le gusta su partido, o que piensa más o menos como usted. Ya puede ser fácil decir, no, de ninguna manera Jara, cualquier otra cosa así. Pero en el caso de los parlamentarios, nosotros hemos conversado con algunos, están muy preocupados por su propia reelección, están preocupados por la lista parlamentaria. Ellos dicen, tenemos que asegurar la subsistencia del partido. Entonces, no apoyar a la candidata Jara podría implicar no ser parte de la lista del oficialismo, y ya saben que la vez que fueron por fuera les fue mal. Bueno, por eso te decía al principio, por eso te decía, Bárbara, al principio de la conversación que no cambia nuestra convicción de seguir construyendo con el socialismo democrático. Y por lo que he conversado con algunos de los presidentes, por lo que he conversado con algunos de los presidentes del socialismo democrático, ellos señalan que son elecciones distintas, la elección presidencial de la elección parlamentaria. Y por lo tanto yo creo que es posible construir esa lista con ellos. Pero si no es a cambio del apoyo a su candidata, entonces a cambio de qué ellos deberían darle espacio a ustedes. A eso mejor. Los cupos son muy pocos y siempre hay dificultad para repartir. Ya tienen como 1000 partidos. Entonces, ¿por qué asumarlo a ustedes si es que no se van a sumar a la campaña de Jara? En una lista parlamentaria son dos las cosas relevantes, Bárbara. La primera, que uno tenga sintonía con el resto de la lista. Por eso nosotros decimos con el socialismo democrático. Por eso a nosotros no nos da lo mismo quien ganara la primaria, y por eso nosotros invitamos a nuestros simpatizantes a votar por todas. Uno, la sintonía. Pero segundo, es que todos se colaboran. Porque digámoslo también, la DC en la lista con el socialismo democrático no solo ayuda a que salgan parlamentarios de la DC, sino que con su voto ayuda también a que salgan parlamentarios de los otros partidos. Entonces, eso hace que sea una alianza beneficiosa para el país, porque yo creo que es bueno que exista en el Parlamento la fuerza del socialismo democrático, la fuerza de la democracia cristiana. Creo que es bueno para el país, pero creo que es bueno también para cada uno de los actores que forma parte de esa lista. Ahora, hasta ahí lo dejo, todo lo demás van a hacer conversaciones con los distintos dirigentes y no recados por la prensa. Ya, pero convengamos que la tiene súper difícil, porque en el fondo el no unirse a un sector que no piensan para nada parecido le puede significar su propia subsistencia o la no reelección, o elección en el caso de los nuevos. Lo planteo al revés. Si la DC no estuviera en una lista, esa lista también pierde votos. Por lo tanto, creo que es importante que podamos construir una alianza con el socialismo democrático, que además ha sido consistente en nuestras declaraciones, en nuestro accionar, lo que hicimos para la elección de concejales. En cada una de ellas lo hemos hecho así. Yo espero que así construyamos y, te lo vuelvo a decir, conversado antes de la primaria con algunos presidentes de los partidos del socialismo democrático, a ellos les parece que no es incompatible. Bueno, mirando lo que viene también, se especulaba que el programa de Janet Jara iba a tener que cambiar, si bien hasta ahora hay bien poco, y de hecho bastante socialdemócratas podrán decir mucho. Después de este triunfo tan grande, ¿cuánto espacio tienen? Porque lo que piensa la candidata es una cosa, lo que piensa el partido y el presidente del partido es otra. Bueno, como nosotros no somos parte de esa coalición, no tengo... Pero usted podría, en términos programáticos, podría sumarse si es que van a hacer lista con ellos. Pero mira, los programas tienen que ser coherentes con lo que es el comportamiento de las personas. Si en el programa de alguien que sostenidamente ha estado en contra de la presencia militar, por ejemplo, en la Araucanía, en los estados de excepción,
pasa a ser algo que está en el programa, uno dice, bueno, no calza, ¿no? Porque los programas también tienen que ser coherentes. Y yo creo que en eso Janet Jara es una mujer coherente, ¿no? Y como coherente que va a seguir esa línea de pensamiento que es distinta a la nuestra. Ya, y entonces las listas parlamentarias tienen que comprometerse con ese programa. Porque si dicen no más BP, por ejemplo, la lista parlamentaria de ella tiene que estar disponible para votar en esa misma línea. Mira, en la elección del año, ¿cuándo fue electa la presidenta Michelle Bachelet? Ay, dijeron que no habían leído el programa. La primera vez. No, voy a la primera vez. El 2010 fue presidenta. Voy a la primera vez, ¿no? El 2009. Sí. No, antes. El 2009 fue el 2005. El 2005 fue electa la presidenta Bachelet. En esa oportunidad, en la derecha había una lista parlamentaria que tenía 2 candidatos presidenciales distintos. ¿Qué quiero señalar con esto? Son elecciones que legalmente y a veces políticamente pueden darse. ¿Cómo ve usted lo que viene ahora? Es como que al gobierno, porque su candidato propio, el de Frente Amplio, es bastante mal. O sea, yo creo que la gente Frente Amplio votó por Janet Jara, por la razón que haya sido, porque la consideró más atractiva como candidata, porque llegaron a un acuerdo, por la razón que haya sido, los números están ahí, ¿no? Porque yo creo que el Frente Amplio representa más en la coalición que ese menos de 10% que tuvo Gonzalo Vinter en la coalición de gobierno. Pero bueno, los números son todo interpretables, lo claro es que están ahí, sacó menos de un 10%. Pero ¿qué queda de aquí a la elección? ¿Qué queda para el programa? Del programa de gobierno de este gobierno ya queda muy poco, pero algunos proyectos emblemáticos, ¿cómo se avanza? Nos vamos a paralizar hasta noviembre. Mira, yo creo que los gobiernos acaban los 11 de marzo, y esto lo dije antes de la primaria, y por lo tanto el gobierno no puede bajar los brazos en 2 cosas que son fundamentales, que es en desarrollo económico y en seguridad pública. Yo espero que podamos sacar cuanto antes en el Congreso un acuerdo para tener las reglas del uso de la fuerza y para que los militares puedan estar cuidando la infraestructura crítica en los distintos lugares del país. Para eso quienes más se han opuesto han sido los parlamentarios del PSI y del Frente Amplio. Pero la verdad que eso es necesario sacarlo adelante, y lo mismo en materia económica, tomar las medidas para facilitar la inversión y que tengamos un mayor crecimiento económico en Chile. Esas 2 cosas, Bárbara, son importantes. Para eso se pueden construir acuerdos, para eso nosotros vamos a estar disponibles a los acuerdos con el gobierno, y en otras materias que pueden ser más difíciles o más de nicho del gobierno, bueno, ellos tomarán la decisión si avanzan o no. Pero en seguridad y en desarrollo económico, la disposición de todos debiera ser a seguir construyendo acuerdos, porque eso no puede paralizarse de aquí al 11 de marzo, quien quiera sea electo el próximo presidente o presidenta de la República, sino que en eso se debe seguir trabajando en Chile. Siendo tan importante, pero además tan urgente, avanzar en la permisología, que uno pensaría que algo tan simple, todos dicen que están de acuerdo, ¿por qué no se ha aprobado hasta ahora? Lo mismo en materia de seguridad, reglas del uso de la fuerza. Desde el Partido Comunista le piden al presidente que vete de todo lo que se haya avanzado. Primero, sobre permisología, a mí no me gusta el término, porque permisología pareciera que es una ciencia. Yo creo que muchas veces es una enfermedad, entonces yo le digo permisitis. Permisitis como una enfermedad. Claro, porque efectivamente necesitamos plazos más cortos para la inversión. Mira, en Alemania en menos de un año se desarrolló un puerto. Y uno dice, ¿Alemania cumple la regla ambiental? Por supuesto que cumple todas las normas ambientales. Y con estándares bien altos. Y con estándares bien altos. Entonces, y se aprueba. ¿Y por qué? Porque era necesaria la inversión. Entonces, muchas veces en Chile nos pasa exactamente lo mismo. Entonces, tenemos que avanzar en esa línea, y nosotros vamos a tener toda la disposición para construir los acuerdos en ello. Y en seguridad, más bien en seguridad, las dificultades para aprobar las reglas del uso de la fuerza. ¿Qué son las reglas del uso de la fuerza? Las reglas en las cuales las policías y las Fuerzas Armadas pueden usar las armas. Las dificultades en ello, las diferencias, más bien han estado en el PSI y en el Frente Amplio. Esto es un dato, mira, podrán estar de acuerdo con uno o con otro, pero esto es un dato. Ahí han estado las diferencias, ¿no? Y yo espero que se puedan sacar adelante. Nosotros conversamos con el ministro de Seguridad Pública a propósito de este tema, a propósito de propuestas que le hicimos en control de armas. Hicimos una propuesta de control de armas bien específica nosotros, que apuntaba a que se fiscalizaran todos los años las armas para ver cuáles no están y hacer la investigación de aquellas. Y en ese marco también le señalamos, oiga, ministro, hay que sacar adelante las reglas del uso de la fuerza para que los militares puedan estar cuidando la infraestructura crítica en todo el país. Si eso estuviera hoy día ya aprobado, por ejemplo, no habríamos tenido el atentado en Rucalhue, que lo lamentamos todo, ¿no? Y eso se va a seguir
van a seguir existiendo si no tenemos el cuidado de la infraestructura crítica por parte de militares. Bueno, puede ser que ahora, ya estando como presidente, candidata oficial del oficialismo, la candidata Jara, se pueda presionar un poco a la aprobación de esos proyectos porque son tan importantes desde la derecha, me imagino, van a empezar a decir, oye, esto no sale, candidata, alinea su partido. No solo desde la derecha, del socialismo democrático, nosotros mismos en la democracia cristiana, y la verdad que varios hemos estado por empujar, O sea, por me empujar imagino aquello. que la candidata presidencial no quiera o evada el problema más importante que a la gente le preocupa en este momento. Yo creo que el gobierno tiene los votos para aprobar la obra si quisiera, y me imagino que producto de las primarias no quiso tensionar su propia coalición. Pero yo me imagino que el gobierno hoy día sí lo va a poner, sí va a empujar, sí va a poner las urgencias necesarias para que lo aprobemos de una vez por todas. Pero puede ser complejo si se aprueba, al igual que varios proyectos anteriores, con la derecha y con ustedes, con los demócratas, y no con el equipo con el socialismo democrático. Y con el socialismo democrático, y no con el partido de la candidata presidencial, que se supone que está ofreciéndonos un buen manejo en esa materia. Bueno, el gobierno tiene que gobernar y yo espero que el ministro de Seguridad Pública pueda poner urgencia a esto y saquemos adelante la regla del uso de la fuerza. Si se suma o no se suma los parlamentarios del Partido Comunista y Frente Amplio, ellos verán. Pero no podemos esperar eso si es que ya hay mayoría en el resto, en el Congreso, para sacar adelante la regla del uso de la fuerza. ¿Cómo ve usted lo que está pasando en la otra vereda? Porque también se ha planteado que con la candidata Jara es más posible, quizás, eso lo dirá la historia después, pero que pudiéramos tener una segunda vuelta entre dos candidatos de derecha. Mira, falta todavía completar el cuadro. El cuadro se completa cuando se inscribe las candidaturas en agosto y ahí vamos a tener más bien el cuadro para saber quiénes son los más competitivos. Hoy día todavía es muy prematuro. Exactamente, por eso es muy prematuro para ello, pero claro, naturalmente cuando la candidata electa es más de izquierda, hay un amplio sector de centro que queda huérfano y si no hay una candidatura que represente ese sector, se dispersan, unos para allá y otros para acá. ¿Qué viene entonces para su partido ahora? ¿Cuáles son los tiempos? Por lo pronto seguir trabajando en las listas parlamentarias. Yo he estado recorriendo el país apoyando a nuestros candidatos, construir con el socialismo democrático, eso es lo fundamental, y en lo presidencial hacer la reflexión. Ustedes saben, es una reflexión que va a hacer la Junta Nacional y saben también mi posición al respecto. ¿Cuándo deberíamos tener novedades? Más o menos. ¿Un par de semanas? Un par de semanas. Sí. No hay mucho tiempo, en agosto hay que escribir la candidatura. Pero en un par de semanas deberíamos tener todo eso resuelto. Ya. Esperamos entonces, diputado, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias, Bárbara. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.